Buenas tardes, otra vez, por última vez en este día del Congreso, del segundo día del Congreso de Masculinidades y Derechos Humanos. Les pido disculpas por el pequeño atraso que tuvimos, pero ya estamos acá de nuevo y esta vez vamos a presentarles el panel 4 de la actividad. Este panel se denomina Masculinidades y crímenes motivados por odio o prejuicio y estereotipos. Y vamos a tener como moderadora a la señora Paola Beckford Navarro. Ella es licenciada en criminología y además es directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, que es una también de las instituciones aliadas que nos han estado colaborando en la organización de este congreso. Entonces, muchas gracias a Paola por estar por aquí acompañándonos y le dejo la palabra. Adelante. Buenas tardes. Para el Colegio Profesional en Criminología es un gusto poder participar de este congreso. Y bueno, para el número 4, les quería comentar de que tenemos el día de hoy la presencia del señor Gabriel Álvarez González. Él nos va a presentar el día de hoy el tema de masculinidad y criminología. El señor Álvarez González es psicólogo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios de maestría en análisis psicosocial de las violencias. Cursó de posgrado también en intervención a varones que ejercen violencia de género. Es docente e investigador para Flaxo, Guatemala. También es docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Fundación Justicia y Género. Para mí es un gusto presentarlo el día de hoy al señor Gabriel Álvarez González. Muchísimas gracias, Paola. Gracias por la bonita introducción. Y bueno, voy a empezar aquí compartiendo pantalla para que entremos un poco a la temática sobre las masculinidades y la criminología, ¿no? En los momentos en los que iniciaba con este estudio, parecía un nexo que no se encontraba, que al parecer poco se ha abordado la temática de género desde esta perspectiva. Y entonces fue aquí donde estuvo el reto. Principalmente hablemos un poco sobre la criminología y el sesgo androcéntrico. Sucede que como las ciencias en sí y los saberes se han ido construyendo a partir de una idea de ser humano, pero ser humano que es considerado hombre, ¿no? Bien lo han dicho las ciencias antropológicas, por ejemplo, ¿cuál es la idea de hombre? Y ese hombre del que se habla a partir de las ciencias es un sujeto en masculino, ¿no? El hombre no es la idea, la universalidad de hombre se entiende también como un sujeto generizado. Y como los saberes, como las ciencias que se han venido construyendo en las sociedades patriarcales, la criminología no está exenta de este sesgo androcéntrico, lo cual ha venido también a ignorar o a invisibilizar las necesidades de las mujeres y de otras identidades que han sido excluidas por el sistema, como las identidades LGBTIQ. Y entonces se asume que las necesidades o todo parte de asumir que el sujeto humano y sobre el que se construyen los saberes o bajo el que se perciben las necesidades es aquel varón y no únicamente varón, porque veamos que hay una cuestión interseccional cuando hablamos de las masculinidades. Es aquel varón blanco, heterosexual, sí, sin discapacidad, de un área urbana, con cierta capacidad adquisitiva, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo lo que nos va a acercar a lo que han descrito como paradigma de lo humano. Bien, por ende, otro aspecto que vamos a destacar acá es cómo el sujeto de derecho, cuando se habla de el sujeto, también se ha erigido sobre el sesgo androcéntrico, ¿no? También se está hablando en estos puntos de un sujeto generizado en masculino. No es neutro. Hay un carácter de género ahí que al parecer no estábamos viendo. Y estos saberes y estas construcciones también desde el derecho se construyen en estas relaciones de poder típicas de una construcción, de una estructura puramente androcéntrica. Y vamos al punto entonces particular de la criminología. Y es como también a lo largo de la historia los crímenes han sido estudiados, investigados, juzgados desde diferentes perspectivas según hayan sido cometidos por hombres o por mujeres o por
otras identidades excluidas, ¿verdad? Cabe mencionar que durante mucho tiempo, pues los crímenes que habían sido cometidos por mujeres eran juzgados más severamente. Y esto también porque se asumía que las mujeres tenían una posición bastante pasiva, que por naturaleza tendían a la moralidad, que por naturaleza tendían a la beneficencia, y cuando una mujer alteraba este orden, tenía que tener una naturaleza, un alto grado, ¿no?, de malicia para poder llegar a traspasar ese umbral y cometer un crimen. También veamos también la forma vámonos a tiempo atrás, el juicio para que hubiese, ¿no?, un crimen, o se juzgara por infidelidad, ¿verdad? Una mujer bastaba que la encontrasen cercana a un hombre, mientras que para que un hombre se le juzgase de adulterio, tenía que encontrársele manteniendo relaciones sexuales con otra mujer, ¿verdad? Mientras que a las mujeres básicamente bastaba ligarlas o asociarlas a estar cercanas a otro hombre. Y pues también la pena, digamos, de cómo se juzgó la prostitución también llevaba una fuerte carga estigmatizadora para las mujeres. Y vemos acá cómo esto, todo esto viene a sentar bases, ¿no? O a tener un auge con el positivismo de la criminología. Y vamos a tener autores acá que nosotros conocemos, como lo son Lombroso, Garófano, etcétera, que incluso, ¿no?, Lombroso tiene sus categorías de aquellos delincuentes natos. Y pues, ¿a quiénes son a los que llama delincuentes natos? Pues son aquellas personas que tienen ciertas características a las que vamos a reconocer o a nombrar como feas, dirían, ¿no? Sin embargo, aquello que se juzga como lo feo, tiene en algunos momentos también características que se alejan de ese paradigma de blanquitud europea, ¿no? Y que pueden plantearse como cuestiones de regiones de estas latitudes. Otros aspectos, ¿verdad? Otros criminales natos que nombraba Lombroso éramos las personas LGBTIQ, ¿no? Principalmente habla de homosexuales, como también esta categoría daba ya un hecho de criminal nato. Entonces vemos también cómo este criterio androcéntrico, pero también con una fuerte carga de un, de un régimen, bueno, que nos cae a nosotros sobre ese régimen colonial, ¿no? Que ha venido a depositar esta idea de la blancura y esta idea de la blanquitud como un ideal de vida, como un ideal de ser y como un ideal de humanidad. Incluso en nuestros países tenemos esta noción, ¿no?, como de la civilización, y esta civilización como lo que se occidentaliza o lo que tiende a la modernidad o a la blanquitud, y lo incivilizado, que es todo aquello que responde a lo originario, ¿no? Pueblos originarios. Eh, lo que riñe. Pues vamos entonces a estos casos, ¿verdad? Con las características físicas, pero principalmente cómo suceden los juicios con las mujeres y este entendimiento de que deben sobrepasar un grado de maldad. ¿Y qué sucede con los hombres? Cómo durante mucho tiempo el entender también la conducta violenta masculina como parte de la naturaleza de los hombres, y entenderla como parte de la naturaleza de los hombres bajo el concepto de algo que nos atañe mucho en los estudios de hombres, que es la virilidad. Badinter lo decía, ¿no? La masculinidad se erige bajo una triple protesta, que es defender que no soy un niño, no soy una mujer y no soy homosexual. ¿Y cómo me diferencio de estas tres categorías? Pues básicamente violentándoles. He ahí por qué el paradigma patriarcal es adultocéntrico, misógino y homofóbico, por no decir otras cosas. Bien, entonces, la virilidad es pues la exposición de lo que vamos a entender como hombría, o la demostración de que se es hombre, porque si algo se tiene claro en los estudios de las masculinidades es que tiene un carácter demostrativo. Al parecer hay un gran panóptico sobre el que juzga a la masculinidad de los hombres. No es algo que está en tela de juicio todo el tiempo y por lo cual hay que demostrarse. En estudios recientes, pues hemos encontrado que hay una típica frase
para los hombres si es él y no que sos hombre. Y en este y no que sos hombre, la solicitud para la demostración. ¿Y cómo se hace esta demostración? Es precisamente tomando conducta o asumiendo conductas de riesgo. Asumiendo conductas de riesgo que tienen después, se ligan a cuestiones de adicciones, pero también tiene que ver con el quebrantamiento de la norma, ¿verdad? La virilidad también va hacia el quebrantamiento de la norma o va hacia la demostración de la fuerza. Y esta demostración pública de la fuerza es precisamente lo que se ha legitimado y cómo de alguna manera se ha tomado actos violentos desde los hombres como parte de la naturaleza de, ¿no? Como parte de la naturaleza de es, y entonces también ahí que ocurra también el ciclo de la violencia, donde se normaliza el comportamiento violento masculino y que vemos que viene desde las estructuras y parte de forma como se ha venido analizando, ¿verdad? Desde la criminología, principalmente con este auge en los años 40 sobre la teoría víctima-victimario. Y esto se fundamenta también en otras teorías psicológicas que nos plantea que para que exista un victimario, debe existir un tipo de víctima. ¿Y qué ha provocado el análisis o el estudio de las conductas delictivas desde este punto de vista? También tiende a culpabilizar a la víctima. Y aún hoy se puede observar este tipo de análisis cuando hablamos de violencia sexual, ¿verdad? Ahí lo que va, por ejemplo, en acoso sexual, violencia intrafamiliar, violencia de género, etcétera, que también viene de parte de cómo se naturaliza la conducta bélica, la conducta delictiva, también cómo la legitimamos dentro de los varones. Algo que cabe resaltar cuando se hace un análisis también sobre la violencia en los hombres, va mucho hacia el maltrato animal, ¿no? Cómo también se normaliza esta forma de agresión, de violencia más bien, hacia otros seres vivos y que prácticamente la violencia hacia otras especies es lo que tiene a muchos países sumidos en problemas también que alteran nuestros ecosistemas, ¿verdad? Y que también recordemos que parte de la defensa de los derechos humanos también va a defender los territorios y cómo a partir de la normalización de esta hazaña que se puede cometer contra otros seres, veamos ahí ejemplo de virilidad, ¿no? Que se asume de lo que sucedió en Brasil hace algunos años y la destrucción del Amazonas y un presidente que precisamente dice que allí no se debe hacer nada. Pues bueno, ante el análisis de esta conducta se llega precisamente también la necesidad de observar cuál es la relación que tienen los hombres con los animales que tienen cerca, ¿verdad? En la medida que mayor crueldad pueda asumir frente a un animal, también tiende a haber probabilidades de que actúe de esta manera con alguna persona que tiene cerca. Pero, en fin, el punto acá es la criminología de alguna manera se erige en sociedades que validan la violencia de parte de los hombres como natural y que durante mucho tiempo han evidenciado castigar, veamos niveles equiparativos de violencia cuando ocurren de parte de las mujeres. Y no solo ahí, también veamos qué privilegios hay en cuanto al acceso a la justicia para los hombres y cuánto para las mujeres, porque también en las estructuras patriarcales dentro de las instituciones y el acceso a la justicia, ahí podemos ver también que hay relaciones de poder tremendas y que la necesidad de trabajar desde la perspectiva feminista, donde no se solicite solamente una cuota, sino que se exija realmente los niveles bajo un principio de igualdad son necesarios. Y entonces también es necesario que abordemos acá la importancia que ha tenido la criminología feminista, ¿verdad?
Dejo aquí una cita muy puntual que dice: la criminología feminista pone al género en el centro de desarrollos teóricos. Las relaciones de poder patriarcales y la desigualdad afectan de manera distinta a quien comete delitos, como también las experiencias de victimización. Esta perspectiva, la importancia del género no solo en términos de carreras criminales, sino también de de las respuestas ofrecidas por el sistema de justicia. La forma como lo estaba abordando anteriormente, ¿no? Como la respuesta, como el análisis, como el abordaje integral que vamos dando. Pero la forma en que se construye también las ciencias y la forma como se van construyendo los saberes tiene mucha relación con que es un reflejo de la sociedad en la que se está viviendo y es un reflejo también de las formaciones en las que se está viviendo. Mucho se ha hablado también de la importancia que juegan las instituciones educativas, las instituciones de educación superior para el desarrollo de la perspectiva de género y la importancia que tenemos ahora para el estudio de las masculinidades. Algo que hemos abordado es que precisamente invertir en formación en cuanto a temáticas de género, especialmente en la temática de las masculinidades, que prácticamente es de hasta los años 80, donde empieza a tener un auge, y en especial a los años 90, donde tiene un auge a nivel latinoamericano y países centroamericanos, donde aún nos falta mucho por abordar, la necesidad de abordar formaciones. Pero ¿cuál es la clave también al abordar desde la formación para transformar las ciencias e ir derribando los sesgos androcéntricos que hay en los saberes? Si queremos construir también si queremos construir ciencia desde los principios que nos da el feminismo, la experiencia también tiene que empezar a pasarnos por el cuerpo. Y las acciones transformadoras para revertir o para mitigar los sesgos androcéntricos vienen de allí, de plantear experiencias, pero plantear experiencias que partan desde donde las personas nos escuchan. A veces cuando elaboramos teoría de género, discutimos aspectos de las masculinidades, vamos mucho hacia las cuestiones teóricas y de pensamiento. Hay que ir pensando también cómo bajar hacia la actividad práctica y llevar esa práctica a la acción. De esta manera podemos realmente plantear un ejercicio para una verdadera transformación. Y en algo tan importante, ¿no? Como viene a ser la criminología, la necesidad de trabajar por la igualdad es evidente. Y yo con eso voy cerrando por aquí y agradezco por el espacio. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a esperar a ver si surgen algunas preguntas. De acuerdo. Bueno, Gabriel, te vamos a tener por ahí en un momentito. Continuamos y a continuación vamos a presentar a Estefanía Diamandidis. Ahorita me corrige si te lo dije bien. Doña Estefanía nos va a presentar el día de hoy la ponencia en relación a las reflexiones sobre la sentencia de la Corte Suprema de Chile en torno al caso de Lorenza Cayuán. La licenciada Estefanía es abogada, ella es asesora legislativa de la Fundación Multitudes de Santiago de Chile. Actualmente ella es pasante de la Fundación de Justicia y Género acá en Costa Rica y se ha desempeñado como profesional en el área privada y pública de su país, Chile, ligada a la promoción de derechos humanos. Le damos la más cordial bienvenida a la señora Estefanía. Gracias, Paula. Creo que ahí se escucha bien, ¿sí? Y se ve bien también. Perfecto. Entonces,
Parto mi ponencia respecto, como bien dice Paula, reflexiones sobre un fallo que fue dictado por la Corte Suprema en torno a Lorenza Cayuán, una mujer mapuche que sufrió discriminación interseccional y que de cierta manera es uno de los casos más complejos, ¿cierto?, en donde ella, estando embarazada, es sometida a efectuar su parto engrillada, ¿cierto?, por un mal protocolo de Gendarmería de Chile. Comienzo entonces con la ponencia. Como antecedente previo tengo que señalar, o más bien precisar, que si bien el caso de Lorenza Cayuán, una mujer mapuche condenada por un delito común, privada de libertad, sufrió vulneraciones por parte de la institución de Gendarmería, al parir engrillada, como ya referí, y no por facultativos de la salud, se erige indefectiblemente como el primer caso de violencia obstétrica en Chile que fue capaz de permear la actividad jurisdiccional y de aumentar el estándar de protección de los derechos de las mujeres. Lo relevante de este caso es que a partir de él, recién en el año ya 2016, en el informe anual de la situación de los derechos humanos en Chile, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se concluyó por primera vez, o se incluyó, perdón, por primera vez en la sección de Derechos Económicos, Sociales y Culturales un capítulo dedicado a la violencia obstétrica. Y esto es relevante porque en Chile no está regulada la violencia obstétrica, a diferencia de otros países de la región. Por lo tanto, ahí, si bien hay proyectos de ley, hay uno que está bastante avanzado, hay un vacío legal en ese caso. Respecto de este segundo punto, de las masculinidades hegemónicas que pugnan con un parto libre de violencia, en este caso me quiero referir al impacto que tienen las construcciones puramente masculinas capaces de invisibilizar un proceso de parto libre de violencia y humanizado, como es la tendencia en las legislaciones en donde, o en los países donde existe legislación al respecto. En atención al traspaso poco discutido de prácticas derivadas de contextos sociales machistas, como ocurre respecto, en este caso específico, de protocolos aplicados por Gendarmería de Chile, que son incompatibles con la garantía del respeto mínimo del parto que cualquier mujer privada de libertad debiese gozar. Estos patrones operan dentro de un orden institucional jerárquico supeditado a un alto mando y a una cadena del mismo orden. Si bien observamos que en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, vemos que se define a la institución, ahí copié el artículo, ¿cierto?, como un servicio público. Yo quiero resaltar que la finalidad, o más bien Gendarmería tiene varias funciones, y una de ellas es, además de vigilar, ¿cierto?, atender. Atender y contribuir con la reinserción social de las personas que están detenidas o privadas de libertad, ¿cierto? Y este punto es interesante porque al parecer acá los protocolos aplicados por Gendarmería no cumplieron ese mandato, ¿cierto?, legal de atender en este caso a esta mujer privada de libertad. En rigor es más que un mero vigilante de la población carcelaria, ¿cierto?, como señalé, Gendarmería, sino que también colabora con la atención y las prestaciones para la integración de la población penal. Esto es que de manera directa o mediante terceros proporciona a las personas recluidas un conjunto de condiciones que son básicas, que son acordes, o están más bien acordes a los derechos humanos, ¿cierto?, a estándares que son más exigentes, y también en materia de infraestructura y también en materia de salud, como es este caso. Y otras funciones como acercamiento a la red familiar y otras cuestiones. En definitiva, debe velar por todas aquellas condiciones que faciliten el ejercicio del derecho que no están restringidos por la reclusión. Y uno de esos derechos debiese ser, al parecer, que es lo que yo sostengo, ¿cierto?, el respeto mínimo respecto de un parto humanizado. Sin embargo, el caso del análisis, concluiremos que el actuar de Gendarmería basado en protocolos no acordes al respecto de los derechos de las privadas de libertad y que está carente de estándares internacionales respetuosos de los derechos humanos, termina reproduciendo patrones culturales contrarios a un parto humanizado, y más aún vulnera los derechos de una mujer indígena a no respetar su cosmovisión. Referiré después respecto de la especial cosmovisión que tiene, ¿cierto?, la etnia mapuche respecto del parto. Estas conductas homicidas de la cultura mapuche en el caso concreto y perpetuadas por una institución que ejerce un poder jerárquico que es de difícil plasticidad y que también posee anacronicidad, terminan por exceder ese control sobre el cuerpo de las mujeres perpetuándose y que no excluyen componentes machistas en su instauración y regulación. Se suma a lo anterior, como señalé, la falta de ley en Chile que regula la violencia obstétrica.
De modo que cuando esto opera en el ámbito de la salud, o si tuviéramos esta ley, y opera de hecho la violencia obstétrica en el ámbito de la salud, impartido en este caso por el personal médico y su equipo médico, tal carencia propicia que se lleve a cabo partos deshumanizados por el área médica, y en este caso, por interferencia de gendarmería. Lo anterior se evidencia ante la petición del médico de la privada de libertad, quien solicitó que se le retirasen los grilletes a Lorenza, hecho que solo se produce por un lapso de 3 horas de un proceso de parto que duró más allá de 24 horas. Además, no se cumplió con lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario de Gendarmería de Chile, que transcribía ahí su artículo 19, donde lo relevante es estas condiciones adecuadas para el cuidado de tratamiento pre- y postnatal, lo que en el caso no se cumplió. Respecto de las conductas masculinas basadas en estas relaciones desiguales de poder, tengo que señalar que respecto a las construcciones de nuevas masculinidades, parece ajeno a las organizaciones o poderes jerárquicos, en donde los subordinados deben cumplir siempre con una instrucción que es de un superior, teniendo a salvo la sola facultad de representar esa orden conferida como una herramienta, pero que es a posteriori. En definitiva, que no es preventiva, que es de un mero resguardo ante cualquier posible eventualidad, o más bien responsabilidad eventual que pudiera atribuírsele a ese funcionario de menor rango respecto de esa orden del superior. Esta forma de funcionamiento prohíbe permear las actuaciones que requieran de corrección, y en definitiva no es posible la imposición legal por la carga de cumplir solamente con el mandato conferido. De esta manera, aplicado al caso concreto, veremos que cuando el funcionario de gendarmería omite retirar los grilletes durante el proceso de parto, solo cumple con su obligación legal. Este acto desencadenante de violencia hacia las mujeres también refluye en el inferior, que representándose una norma que no cumple con un estándar mínimo de protección, termina finalmente ejecutando. Respecto de la cosmovisión mapuche en el proceso de parto, si pensamos nosotros en el sistema mapuche, debemos representarlo como de carácter holístico. Es decir, imperan en él tanto lo físico como también un fuerte elemento espiritual y también de carácter psicológico. Y en este sentido, en este contexto, el embarazo es un proceso integral, de modo que así durante la gestación existen, por ejemplo, una alimentación especial, baños de sol a determinadas horas, también asistencia a través de masajes de ciertas hierbas, de una preparación para el momento de parir, ¿cierto? Y un ritual respecto de la placenta y su reutilización. Antiguamente, el día del parto se consideraba que debía mantenerse en un lugar de una temperatura especial, ¿cierto? Sin corrientes de aire, resguardado, y la madre se hincaba al lado de la cama sobre una sábana limpia y jalando de un lazo de una manta que colgaba del techo, paría de manera más rápida y con menor dolor. Lamentablemente hoy los partos son medicalizados y en centros de salud que no contemplan el respeto por dicha cosmovisión, no permitiendo la mayoría de las veces la cabida de estas prácticas ancestrales. Y acá destaco quizás un avance en el ámbito de salud referido a una gestión del sistema público chileno, que ha contribuido con la entrega de placentas de aquellas madres mapuches que lo requieran, a modo de respetar su cultura. Esto fue una modificación, ¿cierto?, a un decreto supremo del Ministerio de Salud, de fecha del año 2016, y que es bien específico, porque se requiere de cierta manera un agendamiento previo, con bastante anticipación, y respecto de un destino que sean a prácticas culturales que la mujer considere relevantes. Acá planteo la opción de la duda ilegítima de la tradición. En este caso del pueblo originario perteneciente, ¿cierto?, o correspondiente a la etnia mapuche. Pareciera ser que el desconocimiento por las demás cosmovisiones es capaz de generar una duda sin fundamento o casi ilegítima sobre la adherencia de pueblos indígenas a sus creencias. Se ha llegado a asumir que la occidentalización erradicaría en algunos casos este componente, como referiremos en el caso de Lorenza, una mujer mapuche vulnerable económicamente y privada de libertad, que manifiesta una discriminación interseccional por todos estos componentes que mencioné, y que fundada en su calidad de condenada, pareciera carecer o tener una cierta pérdida de su cosmovisión. Y al respecto me parece importante rescatar quizás uno de los casos más complejos de Chile, que es el caso de Gabriela Blas, una pastora aymara, ¿cierto?, que en el año 2017 tuvo bastante repercusión,
por cuanto se abrió un debate sobre las leyes chilenas y las leyes ancestrales de los pueblos originarios en Chile. Muy brevemente, este fue un caso en donde ella se perdió junto a su hijo mientras pastoreaba en Arica, que es el norte de Chile, y terminó siendo declarada culpable de la muerte por abandono del menor en lugar solitario. Al respecto, la investigación tuvo bastantes complejidades, ¿cierto? Y lo relevante acá es que se le quiso, de cierta manera, a ella disgregar de su componente o de su cosmovisión, ¿cierto? Y su pertenencia a esta etnia, porque se consideraba que ella había trabajado en lugares que cualquier otra persona lo haría, cualquier chileno, que había recibido educación formal, ¿cierto? Que pertenecía al Fondo Nacional de Salud, que es un sistema público chileno, y por lo tanto, de cierta manera, queriendo desafectarla de esta cosmovisión, lo que no era baladí, porque en definitiva esto le permitía a ella acceder a ciertos beneficios y a que eran relevantes para los casos o para los delitos que se le imputaban en ese contexto. Y por último, creo que es lo que trata este caso, es rescatar la labor de la jurisprudencia, ¿cierto?, de la Corte Suprema, respecto de esta materia. Primero tengo que decir que del análisis se extraen múltiples vulneraciones. La más vejatoria quizás es permitir que una mujer lleve a cabo su parto de manera engreída, lo que evidencia una deshumanización total del mismo, y una violencia que aqueja a las mujeres en el marco de sus embarazos, parto y puerperio, que, como reitero, es ejercida por los facultativos, ¿cierto?, médicos y por el personal médico, profesionales de salud, ¿cierto?, pero que en el caso concreto también hay interferencia del sistema carcelario y de sus agentes. La acción cautelar examinada inicia con la interposición de una acción constitucional de amparo, en donde la Defensoría Penal Pública, ¿cierto?, y la cual se adhiera después el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, en contra de Gendarmería. En ella se señala que se vulneró la libertad personal y seguridad individual de la mujer privada de libertad. Este proceso sometía a actos ilegales de coerción, vigilancia desproporcionada durante su parto, y en definitiva, vulneración del artículo 19, número 7 de nuestra Constitución actual. Entre estos actos ilegales destacan que la recurrente permaneció atada a la camilla a través de grilletes, incluso habiendo ingresado a la sala de parto y presenciado el mismo un gendarme de sexo masculino. Además, tras el alumbramiento, permaneció en el sanatorio custodiada dentro de la habitación por Gendarmería, y destaca además la utilización de grilletes era absolutamente improcedente dada la situación del amparado, porque tenía 7 meses de gestación y además se encontraba en riesgo vital. De esto padecía de preeclampsia. De esta forma, la afectada se mantuvo engrillada durante todo el proceso de parto, en realidad muy diferente al tratamiento que la ley, por ejemplo, en Argentina otorga, y les ha otorgado a las mujeres privadas de libertad durante el parto. Tengo que señalar acá quizás una falencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que al conocer esta acción, ¿cierto?, la rechaza en esta primera instancia. Y más bien por una cuestión de forma. Señala que no está acreditado el actor ilegal o arbitrario de Gendarmería contra los bienes jurídicos protegidos, ¿cierto? Y destaca que si la amparada está recluida es porque pesa sobre ella una sentencia penal y se remite a esa calidad de imputado. Como si fuera, o por tener esa calidad, ¿cierto?, ella tuviera que prescindir de su otro derecho y además de su cosmovisión. También considero que no existía actualmente ningún hecho constitutivo de privación ilegal de libertad personal o amenaza que afectara la integridad individual del amparado. Es decir, definitivamente también lo rechaza por una cuestión de oportunidad. Bueno, ante ello finalmente se interpone un recurso de procesión ante el máximo tribunal chileno, que en este caso es la Corte Suprema, que es la sentencia que estamos conversando, y hay varias cuestiones que rescatar acá respecto de la misma. Por ejemplo, en un considerando señala que uno de los mayores avances de la materia al sentenciar que las actuaciones de Gendarmería constituyen un atentado contra el derecho de la amparada a vivir una vida libre de violencia, y el que se encuentra garantizado por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia, ¿cierto?, conocida como Convención de Belém do Pará, que está suscrita y ratificada por nuestro país. Esta convención trata la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos, como una ofensa a su dignidad, y como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Comprende la violencia que tenga lugar no solo dentro de la unidad doméstica, sino la ejercida fuera del ámbito de la familia, lugares educativos, establecimientos de salud, o cualquier otro lugar
que tenga especial interés en lo que interesa al presente recurso, y aquella derivada del uso del poder del Estado en forma arbitraria. Es decir, contempla en este caso al actor de gendarmería. Yo ahí transcribí otro pasaje de la sentencia, en donde señala que el Estado sí transgrede su obligación de proteger a la amparada, y que sí efectivamente existe violencia ejercida en este caso por funcionarios de Gendarmería de Chile. Esto porque la especial situación de vulnerabilidad, ¿cierto?, de la amparada, derivada de su estado de embarazo, además privada de libertad, se sometió a tratos vejatorios que eran, de cierta manera, muy improcedentes y muy indignos. Si bien se refiere a la violencia contra la mujer proporcionada por agentes del Estado, no puede desconocerse su ampliación al ámbito de la salud, tal como refiere la propia sentencia, ámbito al que justamente fluye la violencia obstétrica, como ya me referí. Otro pasaje quizás relevante a destacar es cuando se considera que se vulnera el principio de no discriminación, reconocido en la CEDAW, que será más fundado en que desde una perspectiva de igualdad de género se debió haber tomado en consideración la situación particular que experimentaba al acercarse al proceso de parto, y además la especial situación de salud en la que ella se encontraba estando privada de libertad. Y por otro lado, la especial significación vital para ella del mismo dentro de su comunidad mapuche, de la cual ella, de cierta manera, tiene una cierta pertenencia, y el impacto negativo de una aplicación no diferenciada de las normas y reglamentos penitenciarios que podía ocasionar en ella. Es decir, la Corte acá, a diferencia, por supuesto, de primera instancia, logra identificar esta falta absoluta de diferenciación de normas y de negación de la pertenencia a esta cosmovisión que de cierta manera la habrían hecho un sujeto con derechos, ¿cierto?, especiales como de este parto mapuche, como me referí, ¿cierto?, que es muy distinto a otras culturas. De esta forma se estima que hubo una situación paradigmática de interseccionalidad de la discriminación por factores que están entrecruzados de discriminación y que además se potencia. Por supuesto que esto tiene que ver con su etnia, ¿cierto? Esta carga quizás, además, en la región específica donde ella vive, donde fue sentenciada, condenada y donde se encontraba privada de libertad, además existe a la fecha un componente político complejo respecto de esta etnia y un trato distinto respecto de la administración de justicia. Y también señalo, definitiva, que la Corte Suprema decreta que son medidas de avanzada en la materia, que tienen que ver con traslados, con permanencias, con la custodia, que tiene que ser ejercido por el personal femenino de gendarmería, ¿cierto? Y una serie de cuestiones que antes había una carencia absoluta, y también un equiparamiento a un estándar normativo internacional mucho más protector de las mujeres. Como conclusiones, se puede señalar que la Corte Suprema innova en la materia, que decreta estas medidas que son avanzadas, ¿cierto?, que están acorde a los estándares internacionales, que son mucho más protectoras de los derechos de las mujeres, específicamente de las mujeres privadas de libertad, que son aplicables a gendarmería, que significaron una readecuación de sus reglamentos, de sus protocolos y de su normativa vigente, en tanto garantes de las condiciones de las reclusas, ¿cierto? Y en tanto también garantes de esta atención, como se llame, o sea, equiparar todas las labores de vigilancia, pero también de atención. Hay ciertos estándares a los cuales también el fallo se acerca, ¿cierto?, que son idóneos para generar esta corrección, como las reglas de Mandela, los principios de buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Finalmente, este tipo de violencia profundiza las prácticas machistas capaces de presentarse en la cadena de mando de gendarmería y en este sistema jerárquico al que refería, donde los cargos inferiores, ¿cierto?, de los funcionarios tienen la sola facultad de poder representar esa orden, pero no de incumplirla, sino que, por el contrario, su mandato legal es el cumplimiento. Se suma a esto una falta de conocimiento y también quizás
una falta de empatía respecto del personal masculino, incluso también del femenino, que se ve también en el ámbito de salud y en este caso específico de gendarmería, respecto de correcto ejercicio y despliegue de los derechos de las mujeres privadas de libertad, y que se terminan por acrecentar cuando se fundan relaciones desiguales de poder y falta o debe regulación, como era el caso concreto que acá comenté. Esa sería mi exposición. Muy bien, Estefanía, muy interesante el caso de esta privada de libertad. Muchas gracias por la intervención. A continuación vamos a presentar las siguientes ponencias. El tema es en relación a la construcción de nuevas masculinidades dentro de la familia y comunidad de niños, niñas y adolescentes. Está a cargo del señor Eric Chan, bueno, por un grupo de estudiantes, y el primero que iniciaría es el señor Eric Chan. Él es estudiante de 4º año de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Domina los idiomas alemanes, mandarín, inglés, español y japonés de bajo nivel. Luego tenemos a Catherine Vega. Ella también es estudiante de 5º año de Derecho y 3º de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Luego tenemos a la señorita Catherine Rodríguez. Igualmente es estudiante del 3er año de Antropología en la Universidad de Costa Rica. Y por último tenemos a Mariela Zanabria, estudiante de 4º año de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Fue pasante en la misión permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas y asistente legal en Derecho Corporativo. Es parte del Consejo Editorial de la revista costarricense de Derecho Internacional. Le damos la más cordial bienvenida a este grupo de estudiantes con su ponencia en construcción de nuevas masculinidades dentro de la familia y comunidad de niños y niñas y adolescentes. Hola, buenas tardes a todos, todas, espero que estén muy bien. Nosotros vamos a exponer y nuestra investigación fue bajo este título que dice los elementos de la masculinidad hegemónica que repercuten en las conductas delictivas. Entonces, como bien se mencionó anteriormente, nuestros integrantes de esta investigación fueron Eric Chan, Catherine Vega, Catherine Rodríguez y Mariela Zanabria. Siguiente, por favor. Ok, para esta investigación nos planteamos un objetivo general que fue identificar los elementos de la masculinidad hegemónica socialmente impuestos que repercuten en conductas delictivas. Siguiente, por favor. Para esto utilizamos una diversa metodología a través de investigación bibliográfica, a través de investigación de legislación costarricense y a través de encuestas realizadas a diferentes grupos de jóvenes para entender esta nueva masculinidad y cómo repercuten en nuestros comportamientos. Ahora bien, para poder profundizar mejor en nuestra ponencia, teníamos que definir lo que eran los conceptos de masculinidad hegemónica y lo que es delito, para poder delimitar la amplitud de estos temas. Entonces, de los autores que pudimos leer y analizar, llegamos a un tipo de concepto que es que que la masculinidad hegemónica es el ser o no ser hombre cuando se cumple con un formato deseado impuesto por el ser hombre, el cual se atiene al colectivo de hombres, el cual también se decanta que está sobre los diferentes géneros. Siguiente, por favor. Ahora bien, muy resumidamente hablaremos lo que es delito. Y tenemos que tomar en cuenta de que hay muchas corrientes y muchos conceptos alrededor de lo que es delito, pero nosotros nos queremos centrar más que todo cuando denominamos delito a lo que es el concepto jurídico técnico, seguido por la teoría del delito. Esto es la teoría del delito que tiene que pasar por estos filtros
que es la acción típica, antijurídica y culpable. Algunos autores también agregan punible, pero de lo que queremos que entender solo son estos 4 filtros, que también llevan sus mini filtros, que significa que cada acción o cada conducta debe pasar por estos filtros, y una vez pasada todas, se podría considerar esa acción como delito. Si no, no se podría. Siguiente. Bueno, y en el desarrollo de nuestro trabajo establecimos algunos objetivos específicos, entre los que se encuentra definir aquellos elementos que caracterizan la masculinidad hegemónica, y como se ha mencionado anteriormente, ¿verdad? Al denominarse esta hegemónica, nos remite a que controla aspectos fundamentales de la sociedad, y en este podemos encontrar varias creencias e ideas que la conforman y que pues van a predominar en la sociedad. En la búsqueda realizada y los materiales consultados, pues nos parece importante resaltar las 4 ideologías planteadas por Bonino Méndez, sobre las cuales se sustenta la masculinidad hegemónica. Primeramente tenemos la ideología patriarcal, donde se afirma el dominio masculino, y entre los valores que se relacionan a esta ideología encontramos la dominancia, la racionalidad, la certeza, la heterosexualidad, el poderío, y estos valores son definidos por esta ideología patriarcal como importantes y valiosos socialmente. Entonces los vamos a ver pues predominando en la sociedad. Tenemos también la ideología del individualismo de la modernidad. En esta ideología se presenta al hombre ideal como aquel que es autosuficiente, que es capaz de hacer lo que le plazca, imponiendo su voluntad y poder. Después tenemos la ideología de la exclusión y subordinación, y esta se caracteriza por el rechazo y eliminación del otro u otra distinta a lo que impone esta masculinidad hegemónica. Y finalmente tenemos lo que es la ideología del heterosexismo homofóbico, que es aquella que establece que el hombre debe practicar la heterosexualidad y rechazar a las personas homosexuales, y en especial aquellas pasivas. Siguiente, por favor. Ahora tenemos una serie de creencias que son reproducidas dentro de la masculinidad hegemónica, que establecen ciertas normas o mandatos que van a definir los valores masculinos ideales. Una de estas creencias corresponde a la de autosuficiencia prestigiosa, y se les asocian valores como la individualidad, la autonomía, el egocentrismo, el poderío, el prestigio, la autoglorificación, el derecho a imponer la voluntad y ser provisión, soporte y protección de otros. Entonces, esto nos remite a que, según la masculinidad hegemónica, un hombre es aquel que es un ser autosuficiente, que impone su voluntad y brinda soporte y protege a los otros. La creencia de la heroicidad belicosa define que entre las características de un hombre, este debe ser valeroso, luchador. Este hombre se va a encontrar en una amenaza constante, y la herramienta ante esta amenaza va a ser la violencia. Entonces vemos cómo esta creencia promueve la competitividad y los valores como la lucha, la agresividad, la belicosidad, la fortaleza, el afrontamiento al riesgo, la dureza emocional y física. Y por estos valores que plantea esta creencia podemos ver que es base, ¿verdad? También para lo que es la homofobia, la xenofobia y la misoginia. Siguiente diapositiva. Tenemos seguidamente entonces la creencia del respeto a la jerarquía, que esto establece que dentro de la masculinidad hegemónica hay una estructura jerárquica. Y por esto el hombre debe tener obediencia, disciplina y lealtad para con aquellos que lo representan, y relacionado un poco con
con la creencia mencionada al inicio, vemos que también se presenta ese paternalismo donde se debe proteger a los débiles, ser generoso, también es importante tener honor y no cuestionar las normas o ideales dentro de esta jerarquía. Y por último, la creencia de la superioridad sobre las mujeres y la oposición a estas. Vemos que esta deriva del patriarcado y va a representar a la mujer como inferior, imponiéndole los trabajos de servir, ser madre, la encargada de la crianza, del cuidado, labores domésticas, y esta se va a encontrar siempre recluida a lo privado. En esta creencia, el hombre debe obtener las cualidades de superioridad y autoridad sobre las mujeres y también sobre aquellos hombres menos masculinos. En esta creencia la heterosexualidad es un rasgo importante, ¿verdad? Ya que, como hemos observado en esas ideologías y creencias, la masculinidad hegemónica es heteronormativa. Y ya para ir cerrando, entonces, pues es importante recalcar que estas creencias e ideologías presentadas son los elementos que van a caracterizar la masculinidad hegemónica, van a definir sus valores y las normas que la rigen. Y estos elementos también son generadores de desigualdad, de inferiorización de las personas no masculinas, y vemos que se basan en valores patriarcales, relaciones de poder que se reproducen en los sujetos, ¿verdad? Y la sociedad de una manera pues internalizada, ya que poseen un carácter pues preexistente. Siguiente. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre qué es la imposición de la masculinidad hegemónica a nivel social directamente. La masculinidad hegemónica impone roles que son justificados, aludiendo estos a que son comportamientos naturales aceptados en los hombres. Proponen una ideología del deber ser en ellos y siempre y cuando encaje en el comportamiento de este tipo de pensamiento. Vamos a ver 4 posiciones que caracterizan todas estas situaciones. La primera sería rechazar la feminidad en hombres. Esta primera viene más que todo por las conductas que histórica y socialmente han sido asignadas al género femenino, ya que el hombre, la masculinidad hegemónica, por lo general tiene ciertas tendencias homófobas y esas tendencias hacen que cuando un hombre se muestra un poco femenino sea rechazado y le degraden a un punto de ser tratado igual que una mujer. Entonces ya entre hombres no se ven como iguales cuando hay actitudes de feminidad en su día a día o en su cotidianidad. Entonces, estos hombres lo que hacen es que al equipararlo con conductas femeninas, lo degradan y genera desaprobación dentro de las personas que tienen este tipo de creencia. Ahora bien, el entender ser hombre como poder o mayor estatus. En relación con lo anterior, la masculinidad hegemónica, el ser hombre siempre tiene una posición de poder o una posición de estatus superior al género femenino, exclusivamente porque según ellos, solamente por ser hombres, tienen derechos o tienen garantías superiores a las mujeres. Entonces, con esto ya sienten que pueden generar opresión o generar violencia en todos los sentidos, ya sean para cualquier género diferente a lo que ellos tengan concebido a nivel estructural de su línea de pensamiento. Entonces se sienten con la capacidad de poder violentar a las personas que no tengan esta heteronormatividad como parte de su ideología. Entonces ahí es donde vemos que empieza a darse una aceptación de conductas agresivas y lo toman como si fuese parte de su naturaleza humana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas masculinidades nocivas van como de la mano o vinculadas con temas de violencia porque existe una necesidad de ejercer un control o un dominio sobre las mujeres o sobre hombres que ellos sienten que son femeninos y al final del día siempre terminan ejerciendo violencia como un mecanismo de defensa para afianzar su posición de poder y su posición de autoridad
pero siempre tienen que hacerlo sometiendo a otro. Entonces, al final del día, estas conductas agresivas son justificadas como que es parte de su naturaleza y parte de su ser. Y por último, pero no menos importante, se trata también lo que es no mostrar emociones. Al mismo tiempo que tiene que existir una figura de poder, una figura que presenta ciertas características violentas, sería lógico que existan ciertos sentimientos que se puedan mostrar, que puedan darles debilidad, sentimientos que han sido atribuidos a las mujeres en algún momento de la historia únicamente, y como que los hombres no pueden llegar a sentir como tristeza, dolor, verse vulnerables. Entonces, al no presentar ese tipo de vulnerabilidad, ese tipo de debilidad, sería totalmente contradictorio a lo que estas masculinidades han venido perpetuando bajo estos 4 posicionamientos. Por último, nuestro último objetivo fue analizar los crímenes y delitos que generan la masculinidad hegemónica. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, cabe señalar que no existe delito sin que esté previamente tipificado y contemplado por la ley, por lo que nos optamos a solo investigar los delitos que ya se encuentran tipificados en Costa Rica. Sin embargo, a través de esta investigación fue que llegamos a la conclusión de algunos delitos que tal vez faltarían de tipificar. Entonces, nos referimos en primer lugar a la legislación general a través del Código Penal costarricense. Este contempla una variedad de delitos, pero delitos que podrían manifestar la masculinidad hegemónica son los delitos contra la vida y los delitos sexuales. Entonces, en delitos contra la vida tenemos el homicidio, la instigación de suicidio y la violencia corporal, que pueden ser una manifestación de esa violencia que hemos venido discutiendo. Y además pueden ser homicidio calificado a través de un pariente, a través de una pareja romántica. Entonces, también esto es como se ve tipificado estos delitos violentos, estas manifestaciones violentas de la masculinidad hegemónica. E igualmente tenemos los delitos sexuales, con especial énfasis en un delito que fue recientemente tipificado, el cual es el acoso sexual callejero, que ha sido reconocido como una de las maneras en que se vulnera la posición de las mujeres en la sociedad a través de un espacio público, una humillación pública y hasta como una amenaza pública hacia la mujer. Entonces, estos delitos están contemplados y son en nuestro sistema y son manifestaciones de la misma masculinidad hegemónica. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe señalar que la ley costarricense también se ha dado cuenta de la disparidad de poder y de funciones de los hombres y las mujeres en la sociedad y cómo estos generan tipos de violencia hacia las mujeres, especialmente en su hogar. Esto también en vista a una ola de femicidios, una ola de delitos y de violencia hacia las mujeres. Y además esto ha reconocido los distintos tipos de violencia que puede generar en contra de las mujeres, como lo es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia patrimonial. Entonces, más allá del Código Penal, tenemos la manifestación de violencia contra las mujeres, que es otra de las manifestaciones de la masculinidad hegemónica. Siguiente, por favor. Ahora, si bien es cierto que tenemos contemplado el delito general de violencia física, el delito general de homicidio, el delito general de acoso sexual, ¿qué falta en esta legislación costarricense? Falta contemplar las otras maneras en que se ve la masculinidad hegemónica a través de delitos, como lo son los crímenes de odio. Si bien es cierto que estos delitos serían castigables a través del tipo penal del homicidio, el tipo penal de violencia física, no serían tipificados como un crimen de odio, que es una corriente que se ha notado a nivel de legislación penal en los últimos años. Entonces, si bien es cierto, está bien protegida a la medida de lo posible la población femenina, existe una laguna de protección hacia la población LGTBI, hacia poblaciones vulneradas por esta masculinidad hegemónica. Ahora bien, queremos también compartirles un resultado de la encuesta que hicimos.
De todos los participantes, 130, la mayoría, un 87 personas fueron mujeres. La mayoría de ellas provienen de San José y la minoría de Limón. Cuando se les preguntó si sabían sobre los roles de género, contestaron que sí, pero no sabían que eran la mayoría. La mayoría sí sabía, pero una gran cantidad de esas personas no sabía que era la masculinidad hegemónica. Ahora, cuando se trataba de quién era el que reforzaba esta masculinidad hegemónica, se contestó que el género masculino era el que imponía este tratamiento. Pero cuando se le preguntó si estos comportamientos masculinidad hegemónica las hacía esas personas mismas o no, bueno, se dijo que sí, muchas de esas personas habían hecho algunos tipos de actitudes. Ahora, finalmente, se preguntó si unas nuevas masculinidades que se están proclamando últimamente generarían un gran impacto positivo sobre la situación en la que estamos. Perfecto, muchas gracias, Eric. Entonces, a modo de breve conclusión, nos dimos cuenta que si bien es cierto que existe una nueva corriente de masculinidad y que se está modificando la masculinidad hegemónica, esto no quiere decir que esa nueva masculinidad es socialmente aceptada, y esto va a topar con acciones delictivas, acciones violentas en contra de quienes no se adaptan al estándar actual. Por lo mismo, debe adaptarse el sistema de legislación costarricense y debemos estar conscientes de este cambio de paradigma que está sucediendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los compañeros. Estuvo muy interesante la ponencia de ellos. A continuación, vamos a presentar al señor Elber Sandoval. Don Elber nos va a presentar el tema de masculinidades acordes a los derechos humanos para visibilizar y proteger a los hombres víctimas de violencia sexual. Don Elber Sandoval es licenciado en Derecho, es maestro en estudios humanísticos, maestro en Derecho Corporativo y Empresarial. También es egresado del Tecnológico de Monterrey y actualmente secretario de Proyectos y de Acuerdos en la Quinta Sala Penal Regional con sede en CD Juárez. Le damos la más cordial bienvenida al señor Elber Sandoval en su tema masculinidades acordes a los derechos humanos para visibilizar y proteger a los hombres víctimas de violencia sexual. Muchas gracias, Paola, y buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en esta transmisión. Y bueno, antes que el tema en específico sobre la violencia sexual cuando se ejerce hacia los hombres, me parece importante destacar esta característica de los derechos humanos como un potencial para transformar la vida de las personas para bien. Es lo que hace humano a los derechos humanos. Y desde hace casi 73 años que se tiene esta corriente moderna de los derechos humanos, a partir de la aprobación de la Declaración Universal por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues hemos visto varios avances en los que las figuras se han modificado, se han garantizado los derechos humanos de diversas personas que tenían condiciones que por sus propias condiciones sufrían discriminación, violencia, etc. Pero hay un tema que es precisamente el que les vengo a hablar, poco se ha visibilizado precisamente porque es el mismo sistema, el sistema patriarcal, machista, que genera que estos actos de violencia contra los hombres, cuando involucran precisamente la violencia sexual, pues queden en esta cifra negra que todos conocemos.
La violencia sexual contra los hombres es una realidad, y los hombres que la sufren la padecen muchas veces en silencio, porque el sistema no les permite ni siquiera denunciar, porque muchas veces cuando lo hacen se topan con la revictimización que le genera las propias instituciones encargadas de procurar y de administrar justicia. Entonces, los actores que se involucran en este proceso, pues también contribuyen a que la violencia pues se siga manteniendo. Y bueno, pues es lo que yo les quiero hablar, y tendría que puntualizar en primer lugar temas que quizá ya los hubo los panelistas anteriores, pero nada más para recordar, pues que la masculinidad como una de las formas en las que se expresan las costumbres, las ideas y los valores propios de los hombres, está bien, porque finalmente categorizamos y los géneros nos sirven para identificarnos. Pero al hablar de masculinidad hegemónica, pues comprendemos este fenómeno que rompe con todo el propósito y voluntades de las naciones cuando reconocen la igualdad como uno de los principios fundamentales de los derechos humanos. Este tipo de masculinidad implica, en primer lugar, una dominación de los hombres sobre las mujeres, pero también impone desde muy corta edad roles que se deben de cumplir para ser parte del género masculino. Estos roles ya los explicaron hace unos minutos los panelistas, que es precisamente el ser fuerte, el no mostrar sus sentimientos, no llorar, ser un proveedor en el hogar, todo aquello que se puede identificar contrario a lo femenino. No obstante, que dichas costumbres o valoraciones puedan variar según la época o la sociedad, lo que finalmente el modelo hegemónico reproduce es un ejercicio verticalizado de poder. Este ejercicio verticalizado de poder, por una parte, identifica al masculino, pero también lo aprecian así los miembros de la familia, la comunidad, y quienes no compartan estas características o posición en la organización, pues van a sufrir consecuencias. Producto de este sistema machista y patriarcal, les decía, pues tenemos a la violencia sexual. Porque la violencia sexual, que se ejerce precisamente por las relaciones asimétricas de poder, contra mujeres, contra niñas, contra adolescentes, contra niños y obviamente contra hombres adultos, pues no es más que una de las manifestaciones de esta violencia, pero que a diferencia de los otros delitos que en unos momentos no estaban, cuando hablamos de violencia sexual en las instituciones procuradas encargadas de administrar justicia, encontramos que para los hombres, cuando son víctimas de violencia sexual, es mucho más difícil transitar por estos caminos, porque las mismas instituciones los cuestionan. Para los hombres adultos, no solamente significó el haber sufrido el ataque sexual, sino tener que enfrentarse a los mismos actos que en general se reproducen en las prácticas en las instituciones, como el cuestionar su credibilidad. Pero no solo eso, sino que también se les cuestiona su propia habilidad. Si bien cuando identificamos hechos violentos que tienden a lesionar el cuerpo, en los delitos sexuales también se involucran pues los hechos violentos que lesionan la estabilidad emocional. Estos que si bien son difíciles de identificar, pues la práctica psicológica ha evolucionado y hay estrategias y hay mecanismos para poder identificar las afectaciones emocionales. Pero cuando se manifiestan estos ataques físicos y psicológicos dentro de la violencia sexual, pues entonces las investigaciones criminales o los procesos judiciales deben ser mucho más cautelosos. Se deben de analizar desde una perspectiva de la víctima, pero al momento de querer acreditar el delito, pues se van a encontrar con estas estrategias defensivas que cuestionan o pretenden culpabilizar a la víctima del hecho ocurrido. Entonces, si en los delitos sexuales cuando se cometen contra las mujeres
se les atribuye muchas veces su responsabilidad por su forma de vestir, cuando es un hombre adulto. No solamente eso, sino incluso se burlan y se le señala como haberlo disfrutado. ¿Por qué? Porque finalmente el propósito es feminizar a quien considera que no es igual. Es difícil para los hombres adultos víctimas de violencia sexual transitar entonces por los mecanismos e instituciones de justicia. Las estrategias defensivas, por ejemplo, que mencionaba hace unos momentos, generaron por muchos años criterios que incluso se sostuvieron en nuestro país, en México, hasta mediados del siglo pasado, donde el no haber demostrado una posición hacia el acto de violencia sexual, pues puede eximir de culpa a quien se señala como imputado. Afortunadamente, estos criterios han cambiado. Hay que puntualizar entonces, al hablar de la violencia sexual, pues se trata de un ejercicio de poder. Un ejercicio de poder que tiene que ver precisamente con el sentirse superior a otra persona. Y se señala violencia sexual hacia los hombres. Es de pronto alarmante que nos demos cuenta que si bien las cifras dicen que son menos del 10% de los casos que ocurren, pues cuando investigamos un poco más, y esto a través de un ejercicio que practicamos el año pasado, pues nos dimos cuenta que los hombres cuando son víctimas de violencia sexual, pues tampoco denuncian, porque finalmente ese es el elemento que genera la impunidad, y en ese se sostiene el sistema patriarcal. Además, existen dentro de las diversas manifestaciones de la violencia sexual una población a la que se le genera este tipo de violencia porque rompe con todo el modelo al que se debería ceñir, y son las masculinidades excluidas, aquellas pues que se ubican contrarias o ajenas al modelo hegemónico de masculinidad, como son las diversidades de género o la orientación sexual. Entonces, aquí vemos cómo se manifiesta el tipo de violencia de muchas formas, pero incluye obviamente la violencia sexual. A partir de aquí, podríamos entonces reflexionar cómo es que desde la masculinidad hacia otros que no se reconocen como pares, pues hay este ejercicio de poder. Y por eso se considera en esta perspectiva, ¿no?, obviamente de la masculinidad hegemónica, que se pueden dañar o lesionar a quienes rompen con toda esta estructura. La sociedad habitualmente reclama justicia hacia a los órganos jurisdiccionales por diferentes hechos violentos. Y cuando, por ejemplo, hay un homicidio de una persona, una mujer, un niño, la sociedad se une al reclamo. Cuando ocurre un acto de violencia sexual en contra de un hombre, no recibe esa misma apoyo por parte de la sociedad. Aquí vemos incluso cómo se le cuestiona por no defenderse, por permitirlo, se le cuestiona su fuerza. Y todo esto genera pues que ya no pertenezca al modelo hegemónico de masculinidad, y como desde pequeños educados para responder a lo que es hombre, pues entonces enfrentarse a estas circunstancias hace realmente muy difícil a los hombres víctimas de la violencia sexual, incluso el querer denunciar. Cuando hicimos un ejercicio para ver estas causas y efectos de la violencia sexual en perjuicio de hombres adultos, fue interesante en un punto primero que los hombres que participaron en el ejercicio, algunos se dieron cuenta que habían sufrido violencia sexual y no lo asumían como tal. Otros incluso que habían cometido violencia sexual,
pero de entre sus parámetros y su concepción como hombres, pues no estaba mal lo que habían hecho. Entonces, estos comportamientos que se fueron identificando dentro de los diversos delitos sexuales, pues generaron para los hombres que participaron en el ejercicio cuestionamientos importantes. Y a partir de ahí empezamos a trabajar otros ejercicios para poder difundir los derechos de los hombres víctimas de violencia sexual. Reconocer en primer lugar que los delitos sexuales constituyen una herramienta de control y de dominio sobre las personas a las que se ejercen. Pero cuando la sufre precisamente un hombre, pues el resultado es mucho más fuerte para él, porque no encuentra el apoyo ni siquiera en las instituciones. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo a raíz de las diversas acciones, tanto jurídicas, legales y de la sociedad civil, y que se han visibilizado la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, pues profesionalizaron muchas las instituciones. Tenemos especializadas en delitos que se cometen en contra de las mujeres, y se han destinado mejores recursos y avanzado, y eso es muy bueno. Pero los encargados de las investigaciones cuando se trata de violencia sexual en contra de hombres adultos no han tenido ese mismo avance. Y pues cuando la misma sociedad parece que no le interesa, pues tampoco le va a interesar a las instituciones. El año pasado se hizo viral un video en donde se agredía a un hombre por diversas razones. Y de ahí, uno de estos agresores le baja el pantalón e introduce su dedo en el ano de la víctima. Y esto fue un video, de alguna manera, generó que pudiéramos apreciar lo que para la sociedad significa la violencia sexual en contra de los hombres. Porque provocó risas, provocó burlas, memes, en tanto pocas personas pudieron identificar el acto como una violación. Pocos se manifestaron para decir que se tenía que hacer justicia a ese hombre. Y bueno, es que el tema de la violencia sexual pareciera que no queremos abordarlo, y mucho menos reconocerlo. Por eso las distintas cortes o instituciones de impartición de justicia han tenido que precisar lo que significa la violencia sexual. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos la definió como una variedad de acciones de carácter erótico, algunas con invasión física del cuerpo humano, otras que no involucran con aquellas que no presentan ningún tipo de contacto físico. Así, pues la violencia sexual, con esta connotación erótica, directa o indirectamente, nos permite entender que se trata de una relación de poder y dominio del agresor hacia la víctima que queda subordinada. Y por eso en el sistema patriarcal, pues le resulta importante mantener y mostrar el poder para no perderlo. Los sujetos que viven su sexualidad o pertenecen a un género diverso, pues resultan precisamente los objetivos atractivos para mostrar su dominio. Porque entre iguales no lo va a hacer. Y si lo hace un igual, será precisamente para demostrar que es superior. Estos actos entonces potencialmente se podrán sancionar como delitos. Ya sea porque violentan la voluntad y sexualidad de quien la padece, porque ocasiona daños físicos y psicológicos, o porque lesiona su dignidad, anula su libertad y su seguridad. Y esto finalmente va a afectar sus relaciones personales y sociales. El dominio que se advierte en los actos de violencia sexual, pues corresponde precisamente al modelo de dominación masculina. Es la fuerza que se usa para imponerse. De esta manera, lo que busca el hombre y el propio sistema, pues es legitimarse
y naturalizar las estrategias de control. De tal manera que aquellos hombres que no proyecten su masculinidad de acuerdo al modelo dominante, dijimos, es un hombre fuerte, racional, proveedor, incluso violento, ¿no? Ya lo explicaban antes. Pues entonces estas personas que no cumplen con ese modelo pueden ser objeto fácil de la violencia masculina, ya sea porque carecen de una o más características, o porque simplemente no se identifican con ese estereotipo de hombre violento y controlador. Hay formas muy variadas en las que se manifiesta la violencia sexual, pero todas tienen los elementos de la relación de poder supra-subordinación, este pretendido control de la vida del otro. Ahora, si bien mencionaba al inicio que hemos tenido una mejor comprensión de los derechos humanos, un alcance protector, y reconocemos la dignidad de la persona como su fundamento, tenemos entonces que garantizar que la libertad, la seguridad y el desarrollo psicosexual de las personas esté presente en todas las formaciones. Y bueno, los diferentes delitos de naturaleza sexual, o que implican violencia sexual, pues son los que, con independencia de cómo se les denominen en nuestros países, pues implican el intrometerse en la vida, en la intimidad de la otra persona por medio de la fuerza. Tenemos a la violación, el abuso sexual, el hostigamiento sexual, el sexting, con todas sus particularidades y complejidades que representa también la trata de personas, pero también tiene una variante en los delitos sexuales. Y también la tortura, pues una de las formas de tortura es la violencia sexual. En México se lleva un censo nacional para identificar la violencia, los diferentes delitos. Y en esto encontramos que cerca del 80% de los agresores en delitos sexuales son hombres, pero las víctimas pues son solo el 10%. Entonces es importante visibilizar desde la perspectiva de los derechos humanos que la violencia sexual hacia los hombres existe y que tenemos que profesionalizar también a las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia. Cuando en un proceso judicial las víctimas de violencia sexual son mujeres, niñas, niños, adolescentes, y se puede identificar esto, no se les exige tantos elementos para probarlo. Y en cambio, cuando son hombres, incluso es tanta la exigencia que muchos hombres ni siquiera terminan su proceso judicial. Ya no regresan para seguir aportando o acompañarse del Ministerio Público, asesores jurídicos. Entonces, en esta reflexión, podemos ver que el estudio de las masculinidades sobre la violencia sexual ejercida hacia los hombres nos permitirá entonces ver el problema con una mayor óptica, a la vez que también se le busque dar un tratamiento adecuado para los hombres que se han quedado muchas veces en el silencio, y así podamos erradicar estas prácticas que generan todavía más y más violencia. Pues ya para finalizar, me gustaría pues señalar que lo importante del ejercicio que hicimos pues fue darnos cuenta de que no hay mucha información sobre la violencia sexual cuando la sufren los hombres. Y esto es precisamente porque ni siquiera a veces somos capaces de identificarla, y esto apoya a que el sistema hegemónico de masculinidad patriarcal, machista, pues se siga sosteniendo. Entonces, una forma de atacarlo es precisamente visibilizando la violencia sexual hacia los hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, don Herbert. Muy interesante su participación, su charla. Como no hay preguntas, vamos a darles 2 minutos para que cada ponente cierre, ¿verdad? Como un tipo de conclusión de cada uno de sus temas. Entonces, iniciamos con el señor Gabriel Álvarez. Adelante, Gabriel.
Paola, disculpa, ¿me podrías repetir? Gabriel, de momento no tenemos preguntas, pero nos gustaría darles un espacio de 2 minutos para que ustedes puedan cerrar este bloque de charlas, ¿verdad? En relación al tema que cada uno expuso. Bueno, pues la invitación que dejo, ¿no? A seguir promoviendo estas temáticas, a la necesidad que tenemos no únicamente de hacerlas investigación, sino hacerlas también, llevarlas también a la práctica, llevarlas a la acción, tomar participación y tomar los espacios. Yo creo que quienes estamos aquí vamos hacia eso, tomar los espacios y llevar las acciones a la práctica. Creo que necesitamos una acción colectiva para iniciar una transformación en cuanto a las realidades genéricas y a las construcciones de las relaciones entre los géneros que tenemos. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a la Fundación por promover este tipo de eventos que son más que necesarios, y muchísimas gracias. Muy agradecidos con su cierre, Gabriel. A continuación, la licenciada Estefanía, si está disponible. Bueno, nos dicen que la licenciada Estefanía se retiró. A continuación, les damos un breve espacio a los estudiantes Eric Chan, Catherine Vega, Catherine Rodríguez y Mariela Sanabria. Adelante. Muchas gracias. Bueno, uniéndome a las palabras de Gabriel, muchas gracias a la Fundación por organizar este evento y estos espacios que son tan relevantes para avanzar en torno a estos temas. De nuestro lado, consideramos que es muy importante entender que estamos atravesando un cambio de paradigma y que esto va a llevar una ida en contra de la corriente que existe, y que además esto va a generar que se necesite adaptar socialmente y a nivel legal la sociedad costarricense. Entonces, lo más importante es estar al tanto del tema, estar informados a través de espacios como el presente. Entonces, muchas gracias de nuevo por la oportunidad de la Fundación y gracias a todos los expositores del día de hoy. Gracias, Mariela. Don Elbert, si es tan amable de darnos unos minutos de cierre. Sí, muchas gracias. Pues básicamente es señalar que la violencia sexual merece toda nuestra atención, y la violencia sexual que se ejerce contra los hombres también, porque si bien los incidentes o la incidencia de casos no es tan nada como se conoce con las mujeres o con los niños, niñas y adolescentes, el factor principal y los sujetos generadores de violencia en todos los casos es el mismo: hombre con un sentimiento de superioridad. Y este sentimiento lo reflejan hacia la otra persona, que perciben con menor valor. Y eso les permite a los sujetos activos dominar, controlar, agredir, arrebatar la vida de la persona. La violencia de género no solamente se refiere únicamente a actos agresivos que sufre una persona en razón de su género con el que se identifica. La violencia de género es una actitud también que asume quien decide, a través de los distintos tipos de violencia, negar el valor intrínseco de la persona. Entonces, pues también agradecido con la Fundación, como siempre, con este congreso que ha generado que muchos nos involucremos en el estudio de las masculinidades para, pues, aportar y sobre todo también para generar un cambio en nuestro círculo quizá más pequeño de acción, porque empezamos obviamente por nosotros mismos a entender que este mismo modelo no puede sostenerse por tiempo. Hay más conciencia sobre los actos violentos y cómo dañan a las personas, cómo este daño genera y reproduce más violencia. Entonces hay que romper con la dinámica de violencia de género. Y pues la mejor manera de hacerlo pues es dando a conocer estos actos
visibilizarlos y atenderlos. Entonces esperamos que efectivamente el mensaje llegue a muchos y a quienes tienen también estas dificultades para generar los elementos necesarios para el cambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. De igual manera, de parte del Colegio Profesional en Criminología, estamos muy contentos de haber participado, ser parte de esta alianza, de estos espacios. Igual agradecidos por la invitación y esperemos a futuro poder seguir colaborándoles a ustedes. Creo que fue un buen aporte por parte de estos profesionales en estos temas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Paola, y muchísimas gracias a todas y todos los expositores del día de hoy. Les recuerdo que mañana estaremos a la misma hora en la clausura de este Congreso Internacional sobre Masculinidades, Derechos Humanos y Criminología. Hasta mañana y que descansen. Muchísimas gracias.